Hola, ¿sabéis quién soy? Soy Consuelo Ciscar, directora del IBAM. IBAM. IBAM con M, ¿eh? De moderna. Como yo. ¿Y qué museo tú? Divino. Bueno, y lo que me costó conseguir mi museo. Años, dale que te pego. Cuando llegó Eduardo, estuve a esto de pillarlo. ¡Ay! Pero yo es que soy como una tempestad. Y el que la sigue, la consigue. Soy empuje. Soy una tempestad. Porque hay que ver cómo estaba el IBAM antes. Era serio, aburrido. Yo pasaba por las salas y veía a la gente bostezar. Fue llegar yo y todo es alegría, fiesta. Todo es moderno y bonito. Moderno y rebonico. Yo hice una exposición toda de fuentes, con sus chorritos, con sus grifitos, y otra con una instalación del Valencia Club de Fútbol, que te movías para acá y ¡chan! Aparecía el escudo del Valencia, y te movías para acá y ¡chan! ¡Ah! ¡Nostre president de la Generalitat! ¡Valencia! Claro, lo que le gusta a la gente. ¿Y qué pasa? Que el museo se me llena. Viene gente a patadas. A patadas vienen. Hay días que tengo que cerrar la puerta porque ya no caben más. Y unas colas. Y ahora estoy con lo de la ampliación a ver si me meto. Es que lo vas dejando. Yo pensaba tirar tabiques, pero han venido unos chinos y me han dicho que no, que ponga como unas telillas, así. Como un pellejo. Y ahí sí que me van a caber obras. Y unas esculturas estupendas, grandes como fallas. Yo es que de pequeña fui fallera mayor infantil de mi falla. Y es que las fallas sí que son arte, ¿eh? Y arte valenciano. Yo es que voy paseando por ahí, las veo y digo, ay, no las queméis. Yo las indulto y monto una exposición con todas. Porque yo no soy solo directora del IBAM, también soy comisaria, curadora. Consuelo. Ciscar. Yo veo las obras que me gustan y digo, esta y esta. Las junto todas y ya tengo mi expo. Naturaleza muerta. Y luego escribo textos y cito a los clásicos. Platón, Vasari, Carboni, Albelda. Y ahora, con lo de la Copa América, pensé, tengo que hacer algo a lo grande, que esté relacionado. Speed. Velocidad. 4 exposiciones sobre la velocidad. Speed 1, Speed 2, Speed 3 y Speed 4 con vigas luna. Con sangre, leche, pipí. Ay, qué guarrete es el tío. Yo lo que hice es preguntarle a mi Rafa. Rafa, cariño, ¿de dónde puedo sacar pasta? Y él me dijo, pues del ladrillo, que ahora está que se sale, cariño. Y yo, Tepe, qué listo eres. Y eso que antes de joven era comunista. Pero mira con el tiempo cómo se ha arreglado. Qué bonitas son las obras. Y qué grandes. Así que le he hecho caso. Y ahora las constructoras invierten una pasta que no veas. Yo no sabía que les interesaba tanto el arte. Pues sí, hay que ver. Y es que así da gusto, ¿eh? Da para todo. Bueno, unos viajes, unos canapés. Y es que todo está relacionado. Las obras de arte, las obras y el arte. Hoy